La Guerra Fría fue un periodo de tensión geopolítica entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, que duró desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta principios de la década de 1990. Se caracterizó por rivalidades políticas, ideológicas y militares, así como por una carrera armamentista nuclear que llevó al mundo al borde de un conflicto catastrófico. Las raíces de la Guerra Fría se remontan a las diferencias ideológicas entre las dos superpotencias. Los Estados Unidos defendieron la democracia, el capitalismo y las libertades individuales, mientras que la Unión Soviética promovió el comunismo, las economías planificadas y la propiedad colectiva. Los Estados Unidos y la Unión Soviética surgieron de la Segunda Guerra Mundial como las dos potencias dominantes del mundo. El colapso de la Alemania nazi dejó un vacío de poder en Europa, que ambos países trataron de llenar. Esto llevó a una serie de confrontaciones y tensiones que definirían la era de la Guerra Fría. Uno de los momentos decisivos de la Guerra Fría temprana fue la división de Europa en el bloque occidental democrático, dirigido por los Estados Unidos, y el bloque oriental comunista, dirigido por la Unión Soviética. Esta división se solidificó con la creación de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, y el Pacto de Varsovia. La Guerra Fría no se limitó solo a Europa. Tenía ramificaciones globales, ya que tanto Estados Unidos como la Unión Soviética buscaban difundir sus respectivas ideologías y ganar influencia en otras partes del mundo. La Guerra Fría adquirió una dimensión militar con la carrera armamentista entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. Ambos países desarrollaron y almacenaron arsenales nucleares masivos, lo que llevó a un estado de destrucción mutuamente asegurada, MAD, donde cualquier ataque tendría consecuencias catastróficas. La Guerra Fría también se caracterizó por una serie de guerras de poder, conflictos librados indirectamente entre los Estados Unidos y la Unión Soviética a través de sus respectivos aliados. Estos conflictos tuvieron lugar en varias partes del mundo, como Corea, Vietnam y Afganistán. La crisis de los misiles cubanos en 1962 fue uno de los momentos más peligrosos de la Guerra Fría. Comenzó cuando Estados Unidos descubrió que la Unión Soviética había colocado misiles nucleares en Cuba, a una distancia sorprendente de las ciudades estadounidenses. La crisis se resolvió a través de intensas negociaciones, pero acercó al mundo a la guerra nuclear más que nunca. La Guerra Fría también influyó en la cultura popular y las artes. Dio lugar a novelas y películas de espías, como la franquicia de James Bond, que romantizó el mundo del espionaje y el choque entre las superpotencias. La era de la Guerra Fría también vio avances en tecnología y exploración espacial. Tanto Estados Unidos como la Unión Soviética compitieron para lograr hitos en el espacio, culminando en el alunizaje del Apolo en 1969. A pesar de la intensidad de la Guerra Fría, hubo momentos de distensión e intentos de descongelar las relaciones entre las superpotencias. La firma de tratados de control de armas, como las conversaciones estratégicas de limitación de armas, SALT, tenía como objetivo reducir el riesgo de una confrontación nuclear. La Guerra Fría finalmente llegó a su fin a fines de la década de 1980, y principios de la década de 1990 con el colapso de la Unión Soviética y la caída del Muro de Berlín. Estos acontecimientos marcaron la victoria de los Estados Unidos, y el triunfo del capitalismo y la democracia sobre el comunismo. El legado de la Guerra Fría continúa dando forma al mundo de hoy. Dejó divisiones duraderas y tensiones geopolíticas que aún existen, como se ve en los conflictos en Europa del Este, Medio Oriente y otras regiones. La amenaza de las armas nucleares sigue siendo una preocupación mundial, y Estados Unidos y Rusia continúan teniendo relaciones tensas. En conclusión, la Guerra Fría fue un periodo de intensa rivalidad entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, caracterizado por tensiones políticas, acumulaciones militares y el miedo a la aniquilación nuclear. Su impacto en el mundo fue de gran alcance, dando forma a la geopolítica, la cultura popular y los avances tecnológicos. Si bien la era ha terminado, sus ecos todavía se pueden sentir en la actualidad, recordándonos la necesidad de diplomacia, cooperación y búsqueda de la paz. Con la caída del muro de Berlín y el colapso de la Unión Soviética, el mundo entró en una nueva era. El final de la Guerra Fría provocó cambios significativos en la política global y las relaciones internacionales. Estados Unidos surgió como la única superpotencia, lo que llevó a un orden mundial unipolar. La década de 1990 marcó un periodo de transición y transformación. El enfoque pasó de la lucha ideológica entre el capitalismo y el comunismo a nuevos desafíos como el terrorismo, la globalización y los conflictos regionales. La disolución de la Unión Soviética llevó a la aparición de varios estados independientes en Europa del Este y Asia Central. Estas naciones recién formadas enfrentaron la desalentadora tarea de establecer sus propios sistemas políticos y económicos, a menudo enfrentando desafíos significativos en el camino. Mientras tanto, Estados Unidos enfrentó el desafío de redefinir su papel como la única superpotencia del mundo. Se encargó de mantener la estabilidad global, promover la democracia y gestionar diversas crisis internacionales. El fin de la Guerra Fría también provocó cambios en las organizaciones y alianzas internacionales. La OTAN, una vez una alianza militar contra la Unión Soviética, se transformó en una plataforma para la seguridad colectiva y la cooperación entre sus Estados miembros. En el ámbito de la economía, el final de la Guerra Fría fue testigo del triunfo del capitalismo y los mercados libres.
Muchos antiguos países comunistas hicieron la transición a economías basadas en el mercado, aunque el proceso no estuvo exento de dificultades. A lo largo de la década de 1990, la globalización se aceleró, facilitada por los avances en la comunicación y el transporte. El mundo se volvió más interconectado, con el comercio, la tecnología y las ideas cruzando fronteras a un ritmo sin precedentes. El auge de Internet revolucionó la comunicación y el acceso a la información, conectando a personas de todos los rincones del mundo. Este avance tecnológico estimuló el crecimiento económico, la innovación y el intercambio cultural. Sin embargo, los beneficios de la globalización no se distribuyeron de manera uniforme, lo que llevó a una creciente desigualdad de ingresos y disturbios sociales en muchas partes del mundo. Los críticos argumentaron que la globalización favorecía a las naciones ricas y las corporaciones multinacionales, marginando a los países en desarrollo y exacerbando las disparidades sociales y económicas. La década de 1990 también fue testigo de la difusión de los ideales y aspiraciones democráticas. La ola de democratización se extendió por Europa del Este, América Latina y partes de Asia, ya que muchos países buscaron liberarse de los regímenes autoritarios y establecer gobiernos democráticos. En algunos casos, la transición a la democracia fue suave, mientras que en otros, se vio empañada por la inestabilidad política y las tensiones étnicas. El proceso de creación de instituciones democráticas y de garantía del respeto de los derechos humanos ha demostrado ser una tarea compleja y permanente. A medida que el mundo experimentó un nuevo optimismo y esperanzas de paz, también enfrentó numerosos desafíos. Los conflictos étnicos y las guerras civiles estallaron en varias regiones, como los Balcanes, África y el Medio Oriente, lo que provocó sufrimientos generalizados y crisis humanitarias. Estados Unidos se encontró cada vez más involucrado en conflictos internacionales y operaciones de mantenimiento de la paz. Desde la Guerra del Golfo hasta las intervenciones en los Balcanes y África, se desplegaron fuerzas militares estadounidenses para mantener la estabilidad y promover la paz en varias partes del mundo. El fin de la Guerra Fría también provocó cambios en los esfuerzos de desarme nuclear. Los Estados Unidos y Rusia se embarcaron en tratados estratégicos de reducción de armas, con el objetivo de reducir sus reservas nucleares y prevenir la proliferación de armas nucleares. Sin embargo, la amenaza de las armas nucleares sigue siendo una preocupación mundial. Otros países, como Corea del Norte e Irán, trataron de desarrollar sus propias capacidades nucleares, desafiando los esfuerzos internacionales de no proliferación, y aumentando las tensiones en sus respectivas regiones. A raíz de la Guerra Fría, surgieron nuevas potencias regionales que buscaban ejercer influencia y remodelar el orden global. El ascenso de China como potencia económica, y su creciente asertividad en los asuntos regionales anunciaron una nueva era de competencia geopolítica. El Medio Oriente continuó siendo un semillero de tensiones y conflictos, con el conflicto árabe-israelí, la Guerra del Golfo, y el surgimiento del terrorismo islamista que capta la atención de la región y atrae la intervención internacional. Los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 en los Estados Unidos desataron una nueva ola de incertidumbre global, y llevaron al lanzamiento de la guerra contra el terror. Estados Unidos y sus aliados se embarcaron en operaciones militares en Afganistán e Irak, con el objetivo de combatir a las organizaciones terroristas y promover la estabilidad. El mundo en la era posterior a la Guerra Fría es complejo e interconectado. Los desafíos globales como el cambio climático, la ciberseguridad y la desigualdad económica requieren cooperación internacional y acción colectiva. A pesar de las incertidumbres y complejidades, el final de la Guerra Fría allanó el camino para una mayor cooperación, diálogo y diplomacia. Abrió oportunidades para que los países aborden problemas mundiales comunes, y se esfuercen por lograr un mundo más pacífico y próspero. La era posterior a la Guerra Fría es una continuación del viaje humano, marcado por luchas, logros y la búsqueda de un mundo mejor. Mientras navegamos por las complejas dinámicas del siglo XXI, recordemos las lecciones del pasado y trabajemos juntos para construir un futuro que defienda los principios de justicia, libertad, etc., y cooperación. La historia de la Guerra Fría, aunque ahora es parte de la historia, sigue siendo relevante hoy en día. Su legado sirve como un recordatorio de los peligros del extremismo ideológico, la importancia de la diplomacia y la necesidad de la cooperación global frente a desafíos comunes.